El actual ha sido, ni duda cabe, el sexenio de los amigos de Andrés Manuel López Obrador y claro está, también de sus familiares. Hay múltiples datos contundentes, amparados o basados en testimonios y documentos oficiales que son, por supuesto, incontrovertibles y que solo a través de la retahíla de frases propagandistas es como el gobierno ha evadido la enorme responsabilidad ética, política y legal que implica una infracción a la ley que significa además un daño enorme al erario en nuestro país. Ustedes conocen y conocen bien el clan de corrupción e influencias de los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador y los grandes, muy jugosos contratos en los que participan los primos de sus hijos y su gran amigo también, Amílcar Olán. Ustedes conocen también los contratos que Pemex ha entregado a Felipa Obrador. Incluso saben bien que aún con la enorme cauda de deuda que significa seguir manteniendo, subsidiando esa empresa, pues de lo que se trata justamente es de convertirla en una caja chica, y ese es un decir, porque estamos hablando de miles de millones de pesos para proveer a estos amigos, familiares y amigos de los amigos del presidente de la República. Por eso, claro está, Claudia Sheinbaum ha dicho que se sostendría en un gobierno hipotético suyo el apoyo presupuestal a esta empresa estatal, paraestatal, que provee justamente en los términos en los que acabo de mencionar, miles de millones de pesos. Pero hay un sector, uno de los sectores más lastimados en el actual gobierno, ese que vivimos, sufrimos millones de mexicanos, que es el que tiene que ver con el sector salud. En la revista Etcétera y en distintos otros medios de comunicación ustedes tienen las cifras apabullantes, estremecedoras e indignantes al respecto, pero sobre todo la vitalidad, la historia de esas cifras las tienen ustedes, las tenemos nosotros, que como derechohabientes, si es que todavía lo son muchos de ustedes, porque 30 millones dejaron de hacerlo en el sexenio del presidente, pero que digo, como derechohabientes, vivimos, sufrimos la falta de enseres, de medicamentos, de todos aquellos elementos que nos proveen a nosotros la salud, vamos, ya no digamos una habitación, y todo lo que implica la atención médica para hacer exámenes, en fin, las largas filas, muy largas, lo mismo en la Ciudad de México que en el Estado de México y en cualquier zona de la República Mexicana para atender a derechohabientes del ISSSTE o del IMSS. Pero eso no importa. Lo que importa para el gobierno es ahí también premiar a sus amigos. Por eso es que yo les remito a ustedes a la nota que mi compañero y amigo Jorge García Orozco ha publicado en la revista Etcétera y tiene que ver con el sexenio dorado de el hijo del propio Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, su hijo León Bartlett Díaz Álvarez. Fíjense ustedes, de acuerdo con esta nota, él recibió contratos con todo lo que tiene que ver con salud, con dependencias gubernamentales. En 2023 estos sumaron 108 millones de pesos, solo, como he dicho, en 2023, porque, y por eso dice bien Jorge García Orozco, este ha sido un sexenio dorado para el hijo de Manuel Bartlett. Ha obtenido en todo lo que va del sexenio poco más de 500 millones de pesos. Sí, en 2023, Bartlett Álvarez logró obtener 14 contratos de organismos gubernamentales del sector salud, como les he dicho, y eso es lo que arroja el registro que realizó Etcétera de los contratos públicos, insisto, públicos
y disponibles, porque sabrá cuántos más habrá que están siendo ocultos, disponibles, digo, en este caso en la plataforma Compranet. Entre las instituciones del gobierno que hicieron contratos con la empresa de el propio Bartlett Álvarez se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de los hospitales Juárez de México, el Regional de la Alta Especialidad del Bajío y el General Dr. Manuel G.A. González, así como los institutos Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hay que precisar siempre en esta información porque en etcétera no reducimos a proclamas lo que de suyo desde luego tendría que plantear una demanda clarísima por acabar en serio con la corrupción, sino que además de todo documentamos lugares, los directivos que cada uno de esos lugares tienen y su acuerdo o connubio para asignar esta cantidad que les digo a ustedes solo el año pasado, solo en 2023. Con estas dependencias, el año de esta empresa se llama quiero decir Robotic Solutions, celebró 14 contratos, de las cuales solo 4 fueron por licitación pública, es decir, 10 fueron por adjudicación directa. Y la suma de esos contratos, como les he dicho a ustedes, nos arroja la fortuna de 108 millones de pesos. Uno de los contratos más grandes que estableció la empresa del hijo del director de la CFE fue con el IMSS, por el Servicio Integral de Asistencia Técnica para Cirugía con Robot. Recibió, escuchen ustedes, 27 millones de pesos con 527,000, quiero decir. Y la licitación, ahí fue licitación pública, claramente orientada para favorecer a el hijo de Manuel Bartlett. Aquí está el número y también los documentos. Además de otra contratación muy relevante a esta empresa que fue con el INSABI, por más de 13,618,000 pesos por adquisición de bienes de equipo médico en unidades de segundo nivel del estado de Nayarit, Centro Estatal de Cancerología. Otros contratos importantes de Cybit Robotic Solution fueron en la Sedena, sí. Por adjudicación directa, esta dependencia le dio uno por 27,881,792 pesos por adquisición de insumos para cirugía robótica y otro por 8 millones, fíjense, más de 35 millones, este es por 8,603,778 pesos. Sumadas todas estas cifras y varias también de las anteriores años, esta empresa del hijo de Bartlett Díaz, qué amigo es, qué gran amigo es del presidente de la República, ha obtenido un total de 54 contratos, insisto, los que se encuentran registrados, no sabemos qué otros contratos más. Esto es apenas entonces un ejemplo de lo que ya de por sí implica una muy cuantiosa cantidad. El caso es que esto asciende a más de 523,340,000 pesos. ¿Se preguntan ustedes de esa cantidad cuál es el porcentaje que ha obtenido por adjudicaciones directas? Más del 70%. 386 millones, así como ustedes escuchan. Y bueno, pues en mayo de 2020 hay que recordar, en medio del escándalo por los ventiladores para el tratamiento del COVID, ¿se acuerdan ustedes? Que vendió al IMSS a precios muy elevados. En una entrevista con Azucena Oresti, Bartlett Álvarez afirmó que su padre nunca me ha ayudado, nunca he recibido un favor de nadie en relación con mi padre, jamás, y eso lo niego rotundamente, dice León Bartlett Álvarez. Ahí tienen ustedes todavía la desfachatez del hijo del gran amigo del presidente que recibe contratos por más de 530 millones de pesos. Y estos además en un
cercano 70% por adjudicación directa y dice el muy cínico, que no ha recibido ningún favor proveniente de las amistades de su padre. Y esa estela de corrupción es la que Andrés Manuel López Obrador quiere que permanezca impune, completamente impune. Por eso es que es el creador, permítanme así decirlo, y su criatura es Claudia Sheinbaum, tal y como decimos aquí en el registro de su biografía política, no autorizada naturalmente, y que estamos poniendo a su disposición. Hoy se cumplen 3 semanas para que ustedes lo adquieran en 250 pesos en cualquiera de las plataformas que ustedes ya conocen, Amazon y Mercado Libre, o aquí abajo de esta pantalla ustedes pueden hacer el depósito respectivo al número de cuenta que aparece, que lo están viendo ustedes. Y si es en la Ciudad de México, ni un quinto más, simple y sencillamente se remiten a ese número telefónico que también se encuentra, dan el domicilio y nosotros se los hacemos llegar. Si es fuera de la Ciudad de México, hay que hacer un pago adicional de entre 50 y 70 pesos y nosotros, por supuesto, también se los enviamos. Sí, pues esto es el sexenio dorado para la empresa de Bartlett Jr.